Día 274, nuestro amado libro de Mateo, vamos a considerar el tema del no juzgar. Capítulo 7 de Mateo. No juzguen para que no sean juzgados. Este texto se refiere en realidad a que no estamos llamados a determinar la salvación ni la condenación de alguien, porque solo Dios puede hacerlo, pues solo Dios es el juez justo. Consideremos también el hecho de que tradicionalmente se ha usado este texto para evadir la responsabilidad que tenemos como cuerpo de Cristo de corregir y de exhortar. Entendamos entonces este mandamiento a la luz de toda la palabra, porque la palabra es el juicio de Dios. Debemos usar la palabra, la Biblia, para corregir, para exhortar, lo cual no es condenar. Corregir y exhortar no es enviar a nadie al infierno. Corregir y exhortar, al contrario, evita que la persona y que el cristiano que peca vaya al infierno. La corrección es una profilaxis dentro del pueblo de Dios. Consideremos también que solo puede exhortar, según la palabra, aquel que está limpio de pecado. De lo contrario, será un hipócrita que en lugar de exhortar para hacer profilaxis, contaminará al cuerpo de Cristo. También en este capítulo se nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Hemos entendido lo que significa buscar el reino de los cielos? Buscar el reino de Dios y su justicia. La promesa del Señor es que si pides, si buscas, si llamas al reino de los cielos, se te dará. Esforcémonos pues, busquemos el entendimiento de la palabra. La búsqueda de la palabra y de la verdad es algo que requiere acciones. Pidamos y clamemos por el entendimiento de la palabra, el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. La ley de la siembra y la cosecha, sembremos la palabra y cosecharemos la palabra. Obedezcamos la palabra y cosecharemos vida eterna. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. ¿Es el entendimiento y la obediencia a la palabra una puerta estrecha y un camino angosto para nosotros? Solo entrará en el reino de los cielos el que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. La obediencia a la palabra es la evidencia y el fruto de aquellos que vivan agradecidos por su gracia inmerecida. Guárdense de los falsos profetas, también nos enseña el Señor. Consideremos los buenos frutos, consideremos que nadie nos debe engañar, especialmente a aquellos que están vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Filtren sus enseñanzas a la luz de toda la palabra. Esto es sensatez, oír la palabra, obedecer y edificar nuestra vida sobre la roca eterna. Eso es lo sensato. Mateo capítulo 8. La fe que nosotros necesitamos. Solamente di la palabra y mi criado sanará. La palabra del Señor nos salva, nos limpia, nos regenera, nos limpia de la lepra porque tiene la autoridad para sanarnos. Nos toca, la palabra del Señor reprende las enfermedades, nos levanta de nuestro lecho. Observemos que por la palabra del Señor se echan fuera los demonios y se sanan todos los enfermos. Llamados, nosotros estamos llamados a un reino inconmovible. ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Le rogaron entonces la gente de aquel lugar que se fuera de sus contornos. ¿Hacemos nosotros lo mismo con la revelación de la palabra? Mateo capítulo 9. ¿Qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Ser sanado del pecado, ser perdonado es lo mismo en el reino de los cielos. Solo el Señor tiene la autoridad para perdonar los pecados. Solo el Señor. Observemos todos y cada uno de estos casos. En su significado inconmovible, todos estos casos son una parábola, representan las verdaderas enfermedades que impiden el cumplimiento de la palabra en una vida. Estas enfermedades nos hacen inmundos espiritualmente, pueden hacernos ciegos, podemos aparecer sordos, leprosos, paralizados, muertos, poseídos, incapaces de creer, de obedecer y de entender la palabra. Necesitamos ser sanados por la autoridad de la palabra para entrar al reino de los cielos y poder caminar en obediencia por la senda de la vida. Tanto los publicanos y pecadores como los inmundos y los paralíticos representan a aquellos que no pueden caminar en obediencia a la palabra. El hombre principal al cual se le había muerto su hija es figura de aquel que necesita la palabra, porque teniendo autoridad humana no puede pronunciar una palabra que impida el poder de la muerte. La mujer con el flujo de sangre simboliza la iglesia estéril. Los ciegos simbolizan a aquellos que no entienden la suma de la palabra y que por lo tanto no pueden ser salvos. Los mudos, los endemoniados, son los poseídos por Satanás, atados y encadenados a la muerte. Solo la palabra los puede liberar. Las multitudes representan a los que están desamparados, que están dispersos en sus pensamientos sin que la palabra los pastoree y divagan sin que nadie los guíe por el camino de la salvación. ¿Cómo se trae el reino de los cielos a la tierra? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La humildad necesaria para creer en la autoridad de la palabra es aquella que dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y será hecha. Oremos. Padre, ayúdanos a creer en la autoridad de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tus siervos, Mirza Astrid Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez, con una sola meta, 365 días con la palabra y solo nos faltan 93 días. Por eso te invitamos a no desmayar.